Polín. Historias, personajes, lugares. Es un placer, como siempre, saludar a Svieta Borkiewicz. Hola, Svieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Además, un saludo muy especial porque estamos en tu ciudad preferida. Nos hablas desde tu ciudad preferida. Ojalá estuviéramos en Cracovia. Sí. Y Svieta, vas a hablarnos de un poeta, de un músico, y lo haces por una razón también conectada con la actualidad, ¿no? Sí, que la voy a contar al final, Ok. pero quería recordar a una persona, un gran personaje, un protagonista, un gran poeta, autor de libretos, hombre de teatro polaco y judío, que antes de la guerra era adorado y admirado por mucha gente. Era un hombre de éxito, jovencito, porque nació en el año 1912 o en 1914, porque no tenemos documentos hoy. Y entonces, pues en el año 39, cuando estalló la guerra, era muy joven, ¿no? Tenía 25 o 27 años. Claro, y a partir de este momento su vida ha cambiado totalmente. Este hombre se llamaba Władysław Szlengel y nació en Varsovia, como hemos dicho, en el año 1900 o 1912 o 14, misma casa, la casa de sus padres y donde nació él. En la calle en Walizów, en Varsovia, es muy especial porque es la única calle donde se conservan algunas casas del gueto y un fragmento del muro del gueto de Varsovia, varios fragmentos del muro del gueto de Varsovia. Y precisamente esta casa donde nació y donde vivió Władysław Szlengel es la casa que se conserva hasta hoy. Hoy queda como testimonio, es una casa vacía, sin ventanas, que tiene un aspecto muy trágico, recordando aquellos terribles momentos en la historia de los judíos de Varsovia. Y antes de la guerra, Schlenger, la casa donde vivían los Schlenger era una casa habitada, era una casa bien construida por un arquitecto judío. Muchas de las casas elegantes de Varsovia habían sido construidas por arquitectos judíos. Algunas de ellas se conservan hasta hoy, pocas, pero una de ellas precisamente era la de donde vivía Schlenger. Su padre era pintor y escenógrafo, y su mamá sabemos solo que se llamaba Mara Vermus, y ambos, diciendo entre comillas, tuvieron la suerte de morir antes de la guerra, ¿no? Y además no hay muchas informaciones sobre la vida personal de Władysław. Se sabe que tenía un hermano o más de un hermano, que estuvo casado, pero que nadie recordaba el nombre de su esposa. Queda alguna fotografía de sus años cuando estaba estudiando en la Escuela de Comercio de la Unión Judía de Comerciantes de Varsovia, y algunas y más fotos de la época cuando trabajaba en los teatros de Varsovia. Él empezó a escribir muy pronto. Ya en el año 1930 debutó con un poema en la revista Nasz Przegląd, que era la revista redactada por los muchachos de Janusz Korczak. Y después colaboró con otras revistas, entre ellas una revista que se llamaba Szpilki, que eran agujas, que curiosamente también sobrevivió a la guerra. Ahora ya no existe, ya no se edita, pero sí durante muchos años existió. Y él en sus poemas hablaba de la identidad judía, de las relaciones polaco-judías. Él hablaba polaco perfectamente, él se sentía judío y polaco y judío. Y en sus poemas siempre comentaba el mundo actual, lo que ocurría a su alrededor. Y también escribía canciones, y canciones muy, muy populares en aquella época en Polonia. Las cantaban las grandes estrellas como Adam Aston
o Wiera Gran. Eran grandes, grandes artistas conocidos en toda Polonia. Y también escribía versiones polacas de grandes hits mundiales. Escribía textos para cabarets, teatros de revista. Hay una foto en la cual aparece muy jovencito. La foto puede ser del año 32, al lado de un cartel de la obra del teatro, de obra teatral de Conde Montecristo. Se supone que si está mostrando este cartel es que trabajó en el texto polaco para esta obra, ¿no? Y en el septiembre del año 1939 participó en la defensa de Varsovia. Como sabemos, la defensa de Varsovia duró 2 semanas, luego llegaron los alemanes, pero Schlengel y su mujer huyeron a Białystok, que es una ciudad en la zona este de Polonia. Allí empezó a trabajar. Esta zona estaba en manos de la Unión Soviética, que atacó Polonia por el otro lado. Y estuvieron ahí unos meses, él trabajó en el teatro, y después se trasladaron al Lwów, donde Schlengel era director literario de un teatro polaco. Y cuando Alemania atacó la Unión Soviética, los Schlengel toman la fatal decisión de volver a Varsovia, a su casa de siempre, que se encontraba en lo que los alemanes llamaban el barrio residencial judío, el gueto, simplemente, ¿no? Y en el gueto él siguió haciendo lo que sabía hacer. Siguió creando, escribiendo y trabajando en el legendario Café Stuka o Café Arte, y ahí organizó un cabaret literario. De ahí creaba canciones para las grandes estrellas. Por ejemplo, la canción Su primer baile, que cantaba Wiera Gran y cuya música fue compuesta por Władysław Szpilman. Y desde marzo del año 42, él estaba haciendo un diario en vivo, una crónica en gueto en clave de humor amargo, por supuesto. Y la gente, este punto de programa era muy popular, el público lo quería mucho. Escribía textos, él era actor, era presentador y seguía escribiendo poemas, porque en realidad Schlengel era poeta sobre todo. Poemas que ya estaban dedicados solamente al gueto, a la vida en el gueto. Y su poesía era tan popular que se recitaba durante veladas literarias en las casas, las copias circulaban de mano en mano y la gente decía que eran el reflejo de los sentimientos, los pensamientos, los deseos y el dolor de la gente que luchaba por cada minuto de su vida. El mismo Schlengel decía que escribía mis poemas en medio de terribles acontecimientos. Eran como sonrisas que tranquilizaban al que agonizaba entre una contracción de dolor y otra. Y otros eran testimonios de lo que ocurría en el gueto, lo que sentían los judíos polacos. En alguna vez hemos citado el terrible poema Pequeña estación Treblinka, ya se sabía que era Treblinka, ¿no? O La ventana que da al otro lado. En enero de 1943, porque él no fue no fue deportado en la gran oleada, la gran operación del año 42, que duró todo el verano, porque trabajaba. Y en enero 43 preparó una colección de poemas escritos en el gueto también titulada Lo que leía a los muertos. Y lo precedió con un texto dirigido al lector polaco que, y aquí empiezan las comillas, quizás tenga entre sus manos estas hojas un polaco demócrata para quien el martirio del pueblo que durante siglos compartió con él lo bueno y lo malo no sea indiferente. Y él esperaba que estos poemas en el futuro la gente pudiera leer
eh, pudiera recordar la época pasada, pero hablando de ella como un pasado que ya es pasado. Pero por desgracia, pues, bueno, en alguna manera se cumple su deseo, pero Schlegel, por desgracia, no sobrevivió. Él no fue deportado en la operación del 42 porque trabajaba en una fábrica de cepillos. Y en aquella época ya no podía vivir en su casa familiar porque ya no dejó de pertenecer al gueto. Vivía en otra casa y tenía, por ejemplo, como vecino a Marek Edelman. Él estaba trabajando, estaba escribiendo una novela sobre el teatro polaco, pero sobre todo trabajaba en la enciclopedia del gueto de Varsovia. Por desgracia, ninguno de estos textos se conservó. En el archivo de Ringelblum aparecen varios poemas de Schlegel, aunque se dice que él nunca colaboró con Onek Shabbat y con Ringelblum, porque él era policía judío y que él dejó de ser policía judío cuando empezó la gran acción. Y él, como tenía a veces posibilidad de salir del gueto, buscaba contactos del otro lado para salvar a su mujer a sí mismo, pero no pudo ser, no encontró a nadie que le pudiera ayudar. Después, parte de sus manuscritos escondió en una mesa que tenía como doble, y curiosamente esta mesa se salvó y los manuscritos fueron encontrados por casualidad durante el levantamiento después de la guerra, muchos años después de la guerra, en los años 60. Pero él y su mujer estuvieron escondidos en el mismo búnker que Ringelblum, y el 8 de mayo del año 1943 los alemanes descubrieron el búnker y fusilaron a todos, entre ellos a Władysław Schlegel y a su mujer. ¿Y por qué he recordado hoy a este gran judío polaco? Porque quería mencionar algo muy triste, por lo menos para nosotros los polacos, muy, muy triste. Recientemente un diputado europeo polaco de un partido de extrema derecha hizo unas declaraciones antisemitas que dejaron a todos indignados y clamando la reacción legal, ¿no? Pero el tipo tenía inmunidad porque es diputado europeo, era diputado europeo, no se le podía hacer nada, no había forma de hacer nada. Y este es el mismo tipo que durante el inicio de la Hanukkah en el Parlamento polaco apagó la Hanukkah con un extractor. Y es el mismo que antes, un año antes o 2 años antes, quemó un títere de judío, por lo cual se pasó 2 días en una cárcel, arrestado. Pero parece que por fin el Parlamento Europeo le retira la inmunidad y el fiscal ya está recogiendo pruebas para que este tipo reciba un castigo que se merece. Yo no sé si el Parlamento Europeo reaccionó por lo de su antisemitismo o porque eh, este hombre arrancó la bandera europea y se limpió los zapatos con ella. O sea, se supone que ambas causas pueden ser lo que forzó al Parlamento Europeo por fin a reaccionar, ¿no? Pero es más, quería hablar de otra cosa. Un amigo escritor me acaba de enviar una foto. En ella aparece en la portada el libro de Isaac Bashevis Singer en versión italiana, Viaje a Israel, Viaggio a Israel, in Israele, pero sobre la portada hay una pegatina: Questo prodotto uccide, este producto mata. Todavía no queman libros, pero cuando empiecen a quemar libros, quién sabe qué puede pasar, ¿no? Y contra esta sinrazón del mundo actual, yo quiero recordar y más nombres de los nobles, honestos y buenos personajes, hombres que aportaron muchísimo a la cultura europea y polaca, como Władysław Schlegel.
que queden en la memoria de la gente de bien, que somos muchos los que queremos recordarlos. Gracias. Pues Elzbieta, ha sido un honor que nos contaras esta historia como antídoto contra esas señales de antisemitismo en el Parlamento Europeo, en Italia, bueno, los rostros de ese odio que vemos en todas partes. Te esperamos en el próximo programa. Gracias.